Hola, ¿cómo estás, Marcos? Bueno, te cuento, yo soy María Emilia Mirabete, soy de la ciudad de Mar del Plata. Hace muchos años que trabajo en ventas de todo tipo. En los últimos, producto de la pandemia, me dediqué más a lo remoto y a expandirme un poquito más de Mar del Plata. Bien, También me dediqué más en lo que tiene que ver medicina prepaga, ¿sí? Porque es un área que por ahí antes no estaba tan cubierta y bueno, con este tema de la pandemia se abrió un poquito el abanico, entonces nos permitió expandirnos un poquito más y bueno, distintas propuestas comerciales, digamos, de otras prepagas, me llevaron a lo remoto, ¿no? Y a empezar a incursionar un poquito más allá de Mar del Plata y de la oficina física y demás. Si bien siempre me dediqué a la venta, siempre me dediqué a lo comercial en distintos rubros, como te decía. En medicina prepaga, un poquito antes de la pandemia, ya empezamos a vender acá en Mar del Plata, digamos, en las oficinas físicas de la medicina prepaga acá. Eso me hizo pensar que por ahí podía empezar a proyectar en coberturas más grandes, ¿sí? En instituciones más amplias, más bien. grandes en cuanto a producto y demás. Entonces empecé a investigar, empecé a formarme, empecé a experimentar eh, en otras prepagas, ¿no? O sea, entonces llegué, bueno, no sé si tengo que decir los nombres y demás, pero bueno, Bien. no sé. Sí, si querés decirlo, Eh, decirlo, si no, no hay problema, digamos, Ujú. es indiferente. Acá hay coberturas, en Mar del Plata hay cobertura médica o mutuales y prepagas muy chiquitas, donde empezamos a investigar ahí, empezamos a vender esas y después Ujú. empezamos a expandirnos, como te decía. Bien. Eh, Te hago una pregunta, Emi, bueno, te hago una pregunta sí, acá. Los miedos, tus miedos, tus dudas, por ahí miedos o dudas, o digamos, mm, toda esta cuestión que está en mucho gris, digamos, de empezar, digamos, a trabajar un método que sea 100% digital, como cuáles fueron y cómo lo fuiste evacuando, básicamente. mm. Al principio empecé a incursionar en redes sociales sola eh, y la verdad que no veía, digamos, tanto resultado porque sentía como que tenía que convencer al cliente que de casualidad pasaba. Entonces Bien, empecé a investigar también en la red qué otras posibilidades había. Yo no tengo formación en marketing, o sea, no tenía formación como más amplia con respecto a eso. Y bueno, llegué a ustedes, básicamente. Y mi miedo principal era que en realidad la inversión que yo estoy haciendo no alcanzara para mi objetivo, porque claramente somos una empresa chiquita, digamos, no tenemos una gran estructura, entonces mi presupuesto siempre fue limitado, claramente. claro. Entonces, como en realidad tenía que poner, digamos, la inversión en otra persona, en otra empresa, no en mí, o sea que yo tenía, digamos, el control absoluto antes, mi miedo era ese, que no alcanzara a cubrir mi objetivo. Eh, pero bueno, claramente no fue así, o sea, al contrario, superó ampliamente mis expectativas, porque ustedes me supieron explicar que en realidad, o sea, era otro ámbito, era otro público, era otro cliente, o sea, en una u otra eran completamente diferentes y así fue. Eh, a medida que fui desarrollando el negocio, fui notando eso, o sea, que el cliente en realidad yo no tenía que compensarlo, sino que en realidad ya venía eh, con un objetivo él, o sea, con una demanda él, entonces yo simplemente tenía que desarrollar el producto y vendérselo, o sea, tratar de cerrar la venta. O Entonces sea, eso para mí es mucho más fácil. Mm, como que encontrabas al interesado de las prepagas en el momento justo, básicamente, con sí, la intención de mm, una cierta compra, entonces ya te quedaba más de tu lado el bajar el martillo para cerrar tu producto, básicamente, pero ya tenés mm, como gran parte del camino recorrido, así como que un poco lo que sí, estás diciendo. sí, para mí fue como una pata fundamental, o sea, como que me sacó el peso también de yo tener que buscar el cliente, ¿sí? O sea, eso me Exacto. relajó me permitió generar otras estrategias de venta y desarrollar otras estrategias de venta y como profundizar en eso y no en buscar el cliente. O sea, me Y parece que si vos, siempre de tu casa, Emi. siempre desde mi casa, siempre lo remoto, yo no tengo oficina física en cuanto a estructura, trabajo en mi casa, tengo mi oficina en mi casa y todo lo manejé desde ahí. Mm, ¿Tenías pensado en función del resultado que ibas encontrando, digamos, qué tasa de cierre lograste en función de lo que fuiste recibiendo y cuáles eran tus expectativas, digamos, en función de eso, digamos, porque también tiene que ver mucho con tu tiempo, ¿no? Cuando decís, che, bueno, trabajo una mm, cierta cantidad de prospectos, pero sí que voy a cerrar tantos en venta y eso me ayuda y me motiva. mm. Sí, el tema de esta propuesta de una estructura un poco más grande con respecto a la medicina prepaga era como de alguna manera una prueba, por decirlo de alguna forma, porque yo Ujú.
hago varias cosas, entonces mi tiempo siempre fue limitado, por ende tampoco quise poner, digamos, tanta gente para vender, ni mucho menos, sino que quería yo probar cómo era el sistema, cómo era la venta, cómo eran los cierres y demás. Siempre mi expectativa fue eh, al menos cubrir los gastos y llevarme una diferencia. Bueno, lo hemos hablado con los chicos, de verdad que para mí, o sea, fue un trabajo en equipo espectacular, donde me apoyé completamente en, en ellos y confié ciegamente en su criterio con respecto a cuántos prospectos necesitaba y demás. Si bien la expectativa al principio es como que siempre me voy un poco más allá, porque como que no me gusta pensar en poco, sino que me gusta pensar en cuál es el máximo que puedo dar. Siempre fue del 20%, si bien al principio no sé si recordás, Marcos, que por ahí pensábamos, ¿no? El 5 del 10, ¿no? Y yo te decía, no, el 20, el 20, el 20 y el 20, y fue el 20. O sea, la realidad es que Es tuve verdad, muy buenos resultados, de verdad. Yo te decía, es no, verdad. no, vamos a ganar el 20, vamos a ganar el 20, no. Porque es un ámbito que conozco, la medicina prepaga, y sé que en realidad es un buen producto, pero también por otro lado, de acuerdo a las condiciones que vivimos en nuestro país, tiene como esos vaivenes. O sea, tiene mucha ventaja por un lado y muchas desventajas por otro, porque es un gusto, no es una necesidad. No un gusto, sino, sí, no sé. Bueno, Una cobertura, eh, una cobertura. es una cobertura, pero o sea, uno elige, ¿me explico? O sea, Exactamente. no es indispensable, no es una necesidad y tampoco es obligatorio. Uno elige tener la cobertura, por ende, tenés que tener el bolsillo para poder pagarla. Por ende, también tenemos que ofrecer un producto que cubra con esas expectativas. Eh, Emi, te hago una consulta, digamos, esto para más o menos entender esto del 20% quiere decir que vos aproximadamente de unos 100 leads o de unos 100 prospectos que recibías ahí en la compu, que lo recibías a través de WhatsApp, por ejemplo, sí, podías cerrar el cierre, digamos, de que la persona te diga que sí y arrancar todo ese proceso administrativo de unas sí, 20 personas. O sea, sí, 20% significa que cada 100 vos 20 podías sí. lograr cerrar una ficha. Y eran cierres definitivos, o sea, eran cierres, por eso es que yo digo, es un trabajo en equipo realmente porque eh, ustedes me ayudaron a conseguir el cliente que realmente buscaba esa cobertura. ¿Me explico? Bien. Entonces yo tenía que hacer toda la gestión. Por ende, las ventas eran ventas reales. No tenía margen de error, ¿sí? O sea, y también pasaba de que probablemente al mes siguiente me volvieran a escribir, digamos, de los leads anteriores para cerrar. Eh, fueron como Claro, ventas bien concretas. ¿Sí? o sea que la gestión, digamos, la gestión de los leads, digamos, no acaba cuando solamente te llega y por ahí te dice que no al principio, sino que también implica un seguimiento para que por ahí volver a reflotarlo y que en el próximo mes, digamos, puedas Sí. reutilizar lo que ya generaste en el mes anterior. Sí. Lo que yo me di cuenta que los clientes que me contactaban directamente por WhatsApp a través del CRM, que la verdad que para mí es súper eficaz, esa plataforma, no la conocía, eh, eran clientes que estaban interesados, o sea, ya estaban interesados en el momento de contactarse. Entonces yo me daba cuenta de entrada si eran para hacer una venta directa ahora o era una venta para hacer dentro de 1 o 2 meses. Entonces utilicé una metodología que de alguna manera a mí me permita tener en cuenta dentro de un mes, mandar, digamos, un mensaje, como diciendo, acordate tal, o sea, estoy acá, necesitas hacer como tipo un seguimiento y un postventa, o no sé si es postventa, porque no era la venta en ese momento, sino como que ir haciendo un seguimiento de ese cliente que me contactó. Entonces, por ahí en ese momento no necesitaba la cobertura o no podía la cobertura, o por ejemplo tenía otra cobertura, entonces yo lo esperaba y lo guiaba para hacer, digamos, el cambio al mes siguiente. Y el mes siguiente lo cerraba. Por eso, o sea, las personas que cerraba la venta eran reales, ¿sí? Exacto, O exacto. sea, Buenísimo, buenísimo, no buenísimo. había Muy, margen. muy, muy bueno, muy bueno, muy buen seguimiento, muy buena tasa de conversión, la verdad, la que has ido logrando. Emi, Mm, mm, de acuerdo a tu experiencia, y si le tuvieras que dar un consejo a alguien que está con esta duda de arrancar, que conoce de prepaga y ha estado en la misma situación que vos, digamos, ¿qué le dirías que averigüe, como para ayudarlo también a tomar una decisión para lanzarse, digamos, en este tipo de ventas? ¿Qué le mm. podrías decir? Yo le diría que no tenga dudas de contactarse, eh, porque para nosotros, digamos que tenemos la venta y la búsqueda, es como que tenés que dividir la gestión en dos. Y la realidad es que si uno aprende a delegar determinadas cosas que nos sacan tiempo de la gestión, es un golazo. Entonces, me parece que es más que eficaz, o sea, el método. Y le diría eso, que no tenga dudas, que se arriesgue, que pruebe, y yo creo que va a cubrir ampliamente sus expectativas con respecto a eso y va a tener mucho más venta y eficacia en su gestión que de otra manera, porque ahorra Excelente. tiempo.
¿sí? Excelente, amigo, excelente, excelente. Bueno, te agradezco muchísimo y seguimos en contacto. Te mando un abrazo grande. Dale, gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.